Pasame el pedacito de plástico. Me parece que es más largo que este. Pero este va a estar lindo meterlo, ¿no? No, está bien. No, me gusta más el de hierro, pese a que sea de gas. Pero bueno. No, no, está bien. Sábado. Sábado, 7 de la tarde. Armando cañería, sacando de apuro a un cliente. Igual va a haber que cortarle un cachito porque no me va a dar para... ¿Cómo es? Para clavarlo. Para clavar. Bueno. Prepara la moradora. Sí, 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 es el único largo que hay, sí. Sí, no es un laburo de lo más sencillo, pero... Le vamos a poner onda. Está el de corte bien. Si no lo pusiste, no. Enchufame.
martillito. Enchufame la portátil. Pedile a Sandro un trapito. ¿Te pido un trapito? Sí. Yo creo que con la pintura epoxi se va a hacer el sello. Vamos a ver. Igual ahora cuando lo sequemos le mando el adhesivo y bueno, que zafe por ahora. Tanque encofrado, se cortó la unión de 1 pulgada galvanizada, explotó. Bueno, acá, tratando de zafarla, sábado 8 de la noche casi, con lo que tenía en el taller, gente en apuros, bailando con la más fea, como siempre. Algo viejo, decirle. Pasame las piecitas, Rocco. ¿Qué te pasa? La entrerrosca, la cupla. Vamos a hacer un niplecito de polipropileno y le mandamos la copla de 3/4. Oh, Dios. No. Teflón.
¿La cuplita me la diste? No, no. Pasame 2 picoloro. No, esto es la cuplita. Hay otro. Sí, sabes que sí. Bueno, después sacamos todo lo que sobra. ¿La guapo no está por ahí? Y la Watford puede estar por acá, sí. Ahora buscamos. Necesito algo bueno, Nada que empiece con N. N punto. N punto no, porque también tenemos Nicholson, pero bueno. Después ponen en campeón a cada Gil, loco. Si vieran dónde estoy laburando y cómo. ¿Sabes cómo se metería en la lengua en el medio del ojete? Esto sí. Martita, la del barrio. Martita. Martita de Buenos Aires, vieja linda. La de las manos tan frías. La de plegarias al viento. Qué pocos se dieron cuenta cuánto miedo les tenía. No. La de plegarias al viento, la del paseo entre mí. Qué pocos se dieron cuenta cuánto miedo les tenía. Tenés esto. No sé si lo saco por ahí. Ahí, bueno, es lo que hay, Sábado a la noche, con piecitas que había en el taller. Brida de 1 pulgada cortada dentro de tanque de encofrado. Así que bueno, tratando de salvar a un cliente para que pueda tener agua el fin de semana y la fiesta, porque en la semana voy a estar con trabajo y no voy a poder venir. Bueno, acá hay que hacer un niplecito de 3/4. Trajimos la terraja, ¿no? Pásame el pedacito de caña de 3/4. Pasame el metro. Ay. Está acá. Este quizás se remachó, hay que pasarle la moladora. Desenchufame el alargue y enchufame la moladora. Enchufame la portátil y pasame la terraja de 3/4.
roja no está ahí? Vas a ver el día de vuelta. ¿Eh? Vas a ver el día de vuelta. Creo que sí. La vamos a sacar del estadio. Hay que recomendarlo. Estaba en la rucha y te lo pasó. No. Este no sé, Alejo no entraría. ¿Que si Panchejo entraría? No entraría. No le entra ni la panza. Se hace el pesado, el gordito cara de pingo ese. Fofo. El angelito le diría fofo. Está bien, yo no soy DiCaprio, pero que me lo como un pancho, pero que no tengas la menor duda. No tengas la menor duda. No, si me gana, muchos me dicen, ¿no tenés miedo que te ganen? Si me gana dejo YouTube. Además las peleas hay que pelearlas, son para pelearlas, y vas a pelear la que ganás nada más. Lo que pasa es que hay que perdonarle la vida, después es un pobre idiota. ¿Me pasás el teflón? Y bueno, después hará videos desde la cama con un tiempo. Son lo mismo. No vamos a decir más nada porque son muy sensibles algunos que hay acá. Pero el aire conectado a otro largo también se mueve. Ah, Dios. Es lo que hay, muchachos. No empiecen a llorisquear como nenas porque es lo que hay. 8 de la noche, sábado, salvando un cliente, ya lo dije. Es lo que tenía en el taller, como para salir de un apuro. Se cortó la bajada. Esto es un tanque cisterna. Se cortó el caño que alimenta la bomba, pero es un tanque que está hecho encofrado. Entonces, la posición que estoy también. El que lo quiera hacer que venga. No tengo drama. Ahora sí, pasame la copla. Uy, está re... Voy a quedar ahí haciendo fuerza, por eso saltó el otro de medio. ¿Lo tengo yo? Oh. Por eso el otro quedaba torcido. Este es mi mejor. Ay, claro, por la altura. Ahí quedaría bien. Es un tema de altura esto. Cortarlo. Vamos a cortar. Oh. Al darle más recorrido, hay que hacer más corto el nivel.
Esto pues se oxida todo junto y listo. No digas que estas gomas no eran para este retén, ¿no? Lo que pasa es que agarré dos gomas que no eran de este acople, entonces lo doy así. No me queda otra. Te vamos a hacer ahora en la próxima. Puta. Enchufame la moladora. Enchufame la luz. ¿Qué liberaron la carga? ¿Qué nazis? ¿Qué está entrando agua? ¿Cómo fue eso? Creo que la lámpara acá. ¿Cómo? Me queda pegado. Trata de trabar la carga, Rocco. Trabar la carga, boludo.
Liberá la carga, Rocco. Ahí está. ¿Liberaste? Liberá. Bueno, medio para la mierda por acá. Quiero que vean dónde estoy trabajando. Para que después no hablen. O hablen con fundamento. En una primera parte van a ver cómo se encontró esto. Sigan viendo.